Ya, ahora sí comenzó. Bueno, bien, entonces, ¿cuál es el propósito de esta sesión? Vamos a ir avanzando en un tema que es importantísimo para la política agraria, consistente en entender el proceso de deterioro, aquí le hemos llamado de aplanamiento, de la diversidad biológica y cultural, o la diversidad en el mundo humano, en interacción con el mundo no humano, que pues le solemos llamar diversidad biocultural. Eso es muy importante para que ustedes se den un contexto um, más o menos detallado de la importancia de lo que estamos hablando, ¿no? Cuando tratamos el tema de la política agrícola o específicamente de la política alimentaria, por ejemplo, que es un gran tema dentro de la política agraria. Eso, eso es fundamental. Bien, entonces, una de las cosas que ustedes deben saber de antemano es, es la importancia del proceso de domesticación de especies de animales y de plantas realizada por el ser humano. Es decir, a nosotros no nos llegaron las plantas ni tampoco los animales de forma fortuita o gratuita y se pusieron allí a pastar, o se quedaron allí de forma azarosa en un lugar específico e hicimos aprovechamientos de ellos, ¿no? Sino que hubo un proceso de domesticación muy importante desde el Neolítico, estamos hablando de más o menos el 10.000 antes de Cristo en adelante, que pues al año 4500, por poner esa fecha así de forma más o menos arbitraria, en ese lapso de 6000 años, 6500 años, tuvimos 5500 a 6000 años, perdón, tuvimos más o menos entre 1200 y 1400 especies de plantas y animales domesticadas. Y gracias a esta pequeña agricultura, la agricultura de baja escala, se pudo producir calóricos o alimentos calóricos que con poco esfuerzo humano, ¿no? Empezaron también a producir o a multiplicar la capacidad de producir calorías de estos cultivos, ¿no? Hablamos de las primeras domesticaciones relacionadas con la cebada, con el maíz, el mijo, etcétera, etcétera, en la China, etcétera, que ayudaron, el arroz, por supuesto, ayudaron a alimentar a la población, ¿no? También las hortalizas, la producción de hortalizas, que es de las primeras formas de agricultura que uno puede encontrar, se sofistican, se especializan un poco mejor y se aprovechan para pues, poblaciones más o menos ya asentadas en pequeños grupos y que requerían por su condición sedentaria, requerían de agricultura. Ya más adelante, nosotros encontramos que mmm, mmm, durante todo el proceso de domesticación de especies de plantas y animales, desde que empieza el Neolítico, pasando por las primeras formas de agricultura reconocidas, importantes de las grandes ciudades que se construyeron en el 4500 antes de Cristo, eh, continuando con el proceso civilizatorio que se vivió en América prehispánica y que también se siguió dando en distintos lugares de Asia. Tuvimos más o menos cientos de miles de nuevas especies y de razas domesticadas. Para darles un ejemplo de la importancia de, de esta, de este proceso civilizatorio de domesticación, tenemos
más o menos registrado 12.000 variedades de papa y 10.000 variedades de arroz, que son producto de este proceso de domesticación de especies, de plántulas o de semillas. Lo que por supuesto pues significa un gran banco de información genética o un gran banco de semillas que proveen seguridad alimentaria a las poblaciones y soberanía alimentaria, porque eso viene aparejado de una cultura productiva pues que les permite aprovechar eh, eh, esas especies domesticadas y a consumirlas de acuerdo a unas ritualidades o formas culturales que, pues, que poco a poco fueron sofisticándose y mm, creando formas mm, de, de agricultura de las mismas, de aprovechamiento en la mesa, incluso de preservación, ¿no? Hay toda una cultura alrededor de la alimentación. Entonces todo esto se va preservando a través de la soberanía de los alimentos, o sea, de la decisión autónoma, más o menos autónoma, de carácter cultural de los pueblos a la hora de elegir sus alimentos y la manera de consumirlos y de preservarlos a lo largo del tiempo. Bueno, es la realidad concreta que tenemos y no podemos olvidar que esto no lo inventó la bioingeniería o la ingeniería genética, ni la biotecnología en general del siglo XX, sino que esto es producto de un proceso de domesticación muy largo que dio lugar al final a que se pudieran domesticar pues estas cientos de miles de variedades de razas y de plántulas o de semillas. Bueno, este dato también es muy importante que usted lo tenga presente porque gracias a estas domesticaciones previas es que nosotros en general nos podemos alimentar, ¿no? Una parte importante del mundo, de la población mundial, se puede alimentar. Como ustedes ya más o menos saben, entre el 10.000 y el 12.000 antes de Cristo, empiezan las primeras formas de agricultura y lo que podemos decir es que desde que se empieza a intensificar la producción agrícola industrial, con todos los efectos contaminantes de erosión o de compactación del suelo, más otra serie de factores, incluyendo la deforestación, la pérdida de oferta hídrica por el impacto de la deforestación, entre otros aspectos, ¿no? Incluyendo el cambio climático, los cambios regionales del clima también que son muy importantes y locales por la deforestación. Incluyendo todos estos elementos, pues estamos viendo que efectivamente por esta agricultura capitalista o industrial, en los últimos 200 años, pues en realidad estamos amenazando la acumulación de prácticas agrícolas, de saberes agrícolas muy importantes, arcaicos o ancestrales, hoy le llamamos tradicionales, que efectivamente son a lo largo de miles de años el producto de una coevolución entre el campesinado o el indígena y el medio ambiente. Entonces, eso es absolutamente claro, clave que ustedes lo tengan presente. A los últimos 200 años hay que fijarlos como años de muchas transformaciones en el proceso de civilización de los seres humanos, pero también con muchos impactos sobre la pérdida de diversidad de estas plantas o de estas razas que fuimos domesticando a lo largo de miles de años. También pues es importante mencionar que pues las necesidades del capitalismo urbano, las necesidades de las formas de consumo urbanas, que son más o menos derrochadoras, contaminantes y que crean formas de vida y estilos de consumo que impactan directamente sobre los recursos o el medio ambiente, me refiero a impactan de forma negativa. Ese tipo de procesos que son materiales, culturales o económicos y culturales que se produce al interior del capitalismo, pues también son responsables o pues están en el centro
de esta responsabilidad relacionada con el proceso de destrucción de todas estas plantaciones, o plántulas, perdón, y semillas y razas que fueron producidas mediante acciones antrópicas, ¿no? A través de selecciones o domesticaciones, adaptaciones, etcétera, a lo largo de los últimos miles de años, ¿no? Entonces, como ya les había presentado en su primer momento, la política en general, por su enfoque urbano centrador, pues también se impuso sobre el campo y imprimió una dinámica destructiva sobre estos recursos o sobre el medio ambiente. Y esa dinámica destructiva se traduce en la pérdida de diversidad de semillas, plántulas y razas que fuimos durante mucho tiempo domesticando, ¿no? Eso es también muy importante que lo tengan presente. Bien, ahora, una información clave que ustedes deben tener presente es la importancia del trópico o de la franja intertropical. Es decir, aquí donde nosotros habitamos y a lo largo del globo terráqueo, no solamente nos referimos a Colombia o a Ecuador, sino que a toda la zona intertropical que está definida, como ustedes saben, entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio. Recuerden esas clases de geografía de bachillerato. Esa franja intertropical es una franja muy interesante, muy importante. ¿Por qué? Porque allí es donde se produce, pues en realidad, la mayoría de las domesticaciones de vegetales y animales que hemos tenido, pues, en el planeta en los últimos 1000 años, en los últimos, en este caso, serían casi 14.000 años. Si contamos los 12.000 años de agricultura, desde que inicia la agricultura, más los 2.000 años que tenemos avanzadas en la era común o en nuestra era. Entonces, son 14.000 años que efectivamente implican domesticaciones en un lugar del planeta muy específico, que es esa franja intertropical. Buena parte de ellas se produjeron fue en la franja intertropical, o sea, en el trópico, para decirlo claramente. En el trópico bajo, o sea, donde estamos nosotros, que es muy cerca de la línea ecuatorial, aún allí se presenta un fenómeno más complejo, más interesante, y es que en el trópico bajo tenemos pues buena parte de las domesticaciones de estas especies, o sea, aumenta de forma exponencial la diversidad de productos agrícolas que se domesticaron dentro del gran balance que acabamos de hacer. Eso es importante que ustedes lo tengan muy presente. ¿Qué zonas son? Bueno, Mesoamérica, allá hay un gran centro de domesticación de plantas. En la región andina, que es donde estamos nosotros, en África Central, Etiopía exactamente, la media luna fértil arriba en Mesopotamia, que es quizás una de las zonas más lejanas del Ecuador, donde se presentó un centro de domesticación, el sureste de Asia, bueno, esto también es una zona muy importante, Pacífico Sur, en general el este de la India, sur de China, Polinesia, principalmente en todos esos sectores del Pacífico Sur, y como ya les recordé, la mayoría de estos centros de domesticación ubicados en la franja intertropical, especialmente una mayor concentración vista en el trópico bajo de domesticaciones. Bueno. Otro tema importante es que en ese mismo lugar donde se produce una gran diversidad de especies domesticadas, en ese lugar que es esa franja intertropical, también tenemos pues una situación muy interesante, y es que pues buena parte de las lenguas que se han los lenguajes, las lenguas o los idiomas que se han creado en los últimos miles de años, pues también se han concentrado en esa franja intertropical. O sea, no solamente tenemos diversidad de semillas o de plantas o de razas, sino que también tenemos diversidad lingüística, todas coincidiendo en la franja intertropical eh, o cerca al Ecuador o en el trópico bajo. Por ejemplo,
para el siglo XVI, más o menos ya el 16% de las lenguas anteriores se habían perdido por el proceso de colonización imperialista o imperial, pues sobre todo de España y de Portugal, que estaban pues estaban haciendo una expansión territorial y de destrucción cultural de lenguas distintas, pues muy importante. Eso es uno de los factores claves. Por supuesto, China también contribuyó a ello, pero lo que es claro es que ya había contribuido desde el pasado, en el proceso de unificación pues, de los grandes reinos que conformaban en esa época lo que hoy es China, ¿no? Los reinos combatientes que se llamaban en el siglo V antes de Cristo. O sea, ya habían hecho la destrucción de diversidad lingüísticas al interior de China, ¿no? Ya había hecho, por ejemplo, Rusia, la antigua Rusia, destrucciones de diversidad lingüísticas pues desde mucho antes, desde Pedro el Grande ya se habían hecho, ya estaban haciendo eso. Bueno, en el siglo XVI, XVII. Bueno, el caso es que para este momento tenemos esa pérdida de diversidad lingüística y durante el siglo XX, si usamos el mismo indicador, de pérdida de diversidad lingüística que encontramos, que el 90% de las lenguas del planeta que se estimaban para el 16, para el siglo XVI, que existían para el siglo XVI, se extinguieron. O sea, durante el capitalismo urbanizador de los últimos 500 años, lo que también se hizo, entre otras cosas, no solamente se hizo ciencia moderna, investigación empírica moderna, nuevas tecnologías, medicinas, nueva farmacopedia, nueva medicina, nueva ingeniería, etcétera, todo lo que ustedes ya saben, sino que también se produjo la destrucción del 90% de las lenguas que existían a finales del siglo, bueno, para el siglo XVI. Capitalismo urbano-centrador, es este capitalismo destructor de la diversidad lingüística, hizo pues estos mayores estragos fue en los últimos 500 años, hizo estos estragos en los últimos 500 años, lo que efectivamente demuestra que tiene o contiene un gran proceso homogenizador de lenguas y de culturas. A pesar de que se producen hibridaciones, mestizajes culturales, contactos entre distintas culturas, sí es cierto que hay un proceso de aplanamiento de la diversidad lingüística, o sea, muchas lenguas desaparecen. Del 6 más o menos a 11% de las lenguas que sobreviven hoy, de la diversidad lingüística de hoy, están en peligro de extinción, según unos estudios que se hicieron recientemente, lo que pues efectivamente muestra que el proceso de expansión del capitalismo está haciendo sus estragos aún sobre estas lenguas que preservábamos desde antaño. Es una situación bastante compleja y que pues efectivamente se concentra sobre todo en las zonas rurales. O sea, el proceso destructivo de la diversidad lingüística tiene que ver mucho es con la destrucción de pequeñas aldeas, de pequeñas tribus, incluso de clanes o de familias ampliadas que hablaban lenguas distintas, una respecto a la otra, en espacios geográficos relativamente reducidos. El capitalismo agrario ingresa a las zonas rurales y hace también un proceso de homogenización de las diversas lenguas que se hablan y los ponen a hablar literalmente en otra lengua, en la lengua oficial del Estado, por ejemplo, o en las lenguas oficiales de los colonizadores. Eso es muy importante que también se vea por estos efectos tan destructivos del capitalismo en general. Capitalismo urbano centrador, que cuando se dirige a la zona rural, le llamamos en esa expresión, en ese despliegue, capitalismo agrario. Bueno. Ahora, paralelamente, en los últimos pues, 200 años, pues se ha disminuido pues todo tipo de diversidades culturales conexas a esa diversidad lingüística, las diversidades cosmológicas, las diversidades agroecológicas, gastronómicas, por supuesto las arquitectónicas y
y las relativas a vestuario y otras. Bueno, por tanto, la homogenización de la cultura por la vía de la expansión del capitalismo aquí se ve con más claridad que nunca. Otro asunto importante es que actualmente, ¿no? Más del 50% de los idiomas que se hablan hoy, están concentrados en pequeñas comunidades. O sea, son comunidades menores a 10.000 habitantes. Es decir, la diversidad lingüística está muy concentrada en pequeños grupos de seres humanos. O sea, en realidad son el 0.2% de la población mundial. Este pequeño grupillo, ¿no?, es el que concentra la mitad de la diversidad lingüística del planeta hoy. Y están concentradas en solo 9 países. Todos corresponden al trópico bajo y muy pocos por fuera del trópico bajo, ¿no? Pero todos están en el intertropical, los que pertenecen a esta cifra, la mayoría, perdón, están allí, pertenecen a ese pequeño grupo del 0.2% de la población mundial. Entonces, como les dije, están en el trópico húmedo, en muchas zonas semidesérticas, en regiones cálidas, en regiones altas y secas también, frías, por supuesto, que también son vulnerables a la degradación ambiental, etc. La mayoría de estos indígenas, de esta población indígena que habla esta enorme diversidad de idiomas, se encuentran viviendo en las zonas rurales. Esto es otro dato clave para que ustedes vean la complejidad de lo que estamos hablando y tengan una noción general, pues, de los retos que tiene la política agraria a la hora de observar, de entender y de actuar sobre este tipo de poblaciones, ¿no? Bien. Ahora, actualmente, esto también es muy interesante, la diversidad, mmm, la diversidad o la agrobiodiversidad que había en el pasado, en estos centros de domesticación originarios que les mencioné, esos mismos centros hoy son los centros que aún siguen preservando la alta agrobiodiversidad del planeta. O sea, esos centros de domesticación originarios a hoy no han cambiado en realidad, siguen siendo los mismos y allí se expresa una importante diversidad de, de semillas, plántulas y de razas. Esa persistencia es muy interesante y ustedes pues deben pues tenerla presente. ¿Por qué hay tal persistencia? Porque los pueblos eran muy diversos, porque la topografía es muy accidentada, las selvas son muy tupidas, entonces muchas poblaciones pudieron ir conservarse, aislarse en la periferia de los estados o alejarse de las colonizaciones típicas del capitalismo y varias lograron preservarse resistiendo y pues con ellas pues preservando aún una importante diversidad en materia de plantas o de razas, de plantas domesticadas o de razas. Bien domesticadas. Esto, esto nos envía a un tema bastante interesante y es la importancia de los sistemas de producción tradicionales. Esta es una expresión SPC muy famosa ya, pero que pues no contiene un asunto importante en su no, denominación y es lo indígena. Estos en realidad son sistemas de producción tradicionales que incluye campesinos e indígenas. Eso es lo más importante que toca decir acá. Esos SPC que no solo son campesinos, sino también indígenas, y que se dedican a la producción tradicional, ancestral, arcaica o agroecológica arcaica. Es muy interesante tenerlos presentes, porque a lo largo de esta presentación les voy a explicar en detalle por qué. Bueno, en los últimos 70 años, a pesar de los embates del capitalismo agrario o del capitalismo industrial,
y, y con ellos de la Revolución Verde, pues estos tipos de sistemas de producción tradicionales pues han sido en realidad muy resilientes. Muchos de ellos han resistido al impacto de este capitalismo agrario y se han logrado más o menos preservar en sus prácticas, más o menos en sus tradiciones, en sus hábitos productivos o en sus hábitos culturales. Digo que en los últimos 70 años, pues porque desde esa época empezamos a asistir a la implementación más o menos generalizada de la revolución verde. Entonces, estos sistemas tradicionales tienen esa virtud de resistir, de aguantar el proceso de expansión de este tipo de agricultura industrializada o de agroindustria. Bien. Mm, Importante mencionar por qué. ¿Por qué estos sistemas de producción indígenas y campesinos tradicionales son claves tenerlos presentes? Ya les había anunciado a través de un artículo que les envié para que lo revisaran, si no estoy mal, en la clase anterior, es porque los sistemas de producción indígenas y campesinos de carácter tradicional producen el 70% de los alimentos del mundo. O sea, no estamos hablando de que producen muy poco o para una población pequeñita, ni que producen la torta de la producción alimentaria del mundo, por ejemplo, producen una cosa insignificante. No, estamos hablando de que estos sistemas de producción producen el 70% de los alimentos del mundo. El 30% restante lo produce en realidad la agroindustria. La agroindustria pequeña, mediana o grande, ¿no? En general. Ellas son las que producen ese 30% restante. Importante también aquí mencionar que la industria y la agroindustria no se pueden mezclar. O sea, la agroindustria es agricultura tecnificada, mecanizada, con altos niveles de inputs, etcétera, mejor dicho, con biotecnología, pero la industria puede recibir insumos de la agroindustria y también de la agricultura tradicional y procesarla, que en este caso son industria de alimentos. Y ellos también satisfacen el consumo, sobre todo el consumo urbano, pero ellos no producen nada en realidad. Lo que hacen es solo procesar lo que les llega de la producción agroindustrial o de la producción agrícola tradicional. Eso es importante que ustedes lo tengan presente en esas definiciones, ¿no? La agricultura tradicional es primero y muy importante, el 70%. La agroindustria puede ser pequeña, mediana o grande, pero es revolución verde en general. Y la industria de alimentos lo que hace es solamente procesar lo que les llega de un lado, de la agricultura tradicional, o del otro lado, o sea, de la agroindustria. Que hay veces se suele olvidar esas categorías y se mezclan permanentemente, como pasa en nuestra facultad, que mezclan lo industrial, lo mezclan con lo agroindustrial. Lo industrial solo procesa, la agroindustria produce en campo, lo que pasa es que lo hace con tecnología. Bueno, bien, y con irrigación, etcétera, etcétera, por supuesto. Todas las tecnologías de mejoras de suelos y del ciclo productivo, etcétera, en general, todo eso hace, incluso los reciclajes o ciclajes, todo eso, si está tecnificado, pues es agroindustria. Bueno, entonces por eso hay que por eso a ustedes les debo hacer claridad y remarcar este hecho, que tenemos un 70% de la producción en manos de campesinos e indígenas y que dicha producción es tradicional. Bueno, de estos campesinos e indígenas tradicionales, hay grupos que se pueden detectar fácilmente que hacen uso de una especie de agricultura mixta. Es decir, tiene elementos tradicionales y esporádicamente introducen elementos propios de la revolución verde. Por ejemplo, algunos insumos, sobre todo fertilizantes, o de vez en cuando algunos insecticidas o algunos herbicidas, pero
pero la tendencia general es a usar la agricultura tradicional, ¿no? Pues no se escandalicen si encuentran dentro de este gran grupo ciertas agriculturas mixtas que nunca pues están que nunca se pueden olvidar, ¿no? Siempre están presentes, pero, pero no podemos olvidar también que aún hacen parte del sistema de producción tradicional campesino e indígena. Bien, otro dato clave que ustedes deben tener en cuenta, y es que la mitad del mundo, o sea, estamos hablando 7.400 millones de seres humanos dividido en dos, 3.700 y pico de seres humanos, millones de seres humanos, están vinculados de alguna manera a la producción agrícola. Aquí entendemos por agrícola todo tipo de producción que se genera en el campo, incluyendo territorios continentales, territorios marítimos, territorios costeros, territorios lacustres, territorios fluviales, etcétera, etcétera. Todo eso, incluyendo también la pequeña minería y las artesanías que hacen un uso muy intensivo, perdón, hacen un uso para nada intensivo de materias primas que hay en el campo. Entonces, que están vinculados y no viven solo de eso, sino que también tienen su chacra o su cementera, están vinculados también paralelamente a la producción de alimentos, por ejemplo. Bueno, entonces, la mitad del mundo, si ustedes hacen la contabilidad, está vinculada de alguna manera al mundo agrícola. Entonces, les voy a poner aquí los ejemplos. ¿Quiénes son? Pues gente que está en la producción de alimentos o no alimentaria, continental, en el suelo, pesquera, producción pesquera, puede estar dirigida a la producción ganadera, en territorios rurales, puede estar dedicada a la producción a la pesca, en zonas costeras, fluviales, marítimas, etc. Y pues allí van a encontrar campesinos, indígenas, cazadores y recolectores, pescadores, y por supuesto, un sujeto bastante complejo que es el que está sometido a procesos de campesinización, que ya les voy a explicar qué es eso. Los que están en proceso de campesinización son personas que son urbanas y se dedican a la actividad agrícola, pero esa campesinización siempre es precaria o siempre es contradictoria, pero están en proceso de campesinización. O una persona que es un obrero y se dedica a la actividad campesina, a la actividad productiva campesina, también está en campesinización. O alguien que vive en una zona, por ejemplo, suburbana, está dedicado, por ejemplo, al turismo, a atender turistas, y decide volcarse a la producción agrícola, pues también entra en proceso de campesinización. Y también tenemos en las áreas suburbanas estos fenómenos, campesinos, personas que están en proceso de campesinización, obreros campesinos, que estos son lo que llamamos anfibios, personas que trabajan una temporada en la ciudad y en otra temporada en el campo, son como anfibios. Aquí uno no sabe con claridad si se están urbanizando o si se están campesinizando. Es un proceso que hay que estudiar caso a caso. Y en las zonas suburbanas también podemos encontrar pescadores y urbanos cementeros. ¿Qué quiere decir eso? Personas que tienen un estilo de vida urbana, pero al mismo tiempo deciden implantar su cementera. Pueden estar en proceso de campesinización, no es claro, hay que estudiarlo caso a caso. Y en las zonas urbanas, raramente, pero lo hay, pueden encontrar personas que están en campesinización porque hacen agricultura urbana, personas que son campesinas y obreras, o sea, son anfibios, o personas que son urbanas y entran a hacer proyectos de cementeras para, por ejemplo, producir alimentos dentro de la propia zona urbana. Todo esto es lo que llamamos agricultura urbana. Bueno, si ustedes suman todas estas personas que hay aquí, es la mitad del mundo. Por tanto, la política agraria no se refiere a un pequeño grupo de campesinos, de campiranos, por allá lejos, en unas cordilleras, también los hay,
por allá lejos en los páramos, o por allá pescando en cualquier ciénaga, o cualquier pastor de rebaños en un desierto, ni nada por el estilo, no solo no son escasos, no, sino que estamos hablando de la mitad de las personas del mundo. Por eso la política agraria, a pesar de esta responsabilidad que tiene de estudiar estos fenómenos, de tratar de intervenirlos entre comillas, no aparece en el discurso oficial como importante, aparece más importante la política urbana. Desde los presupuestos públicos, si ustedes los revisan, van a encontrar ese fenómeno. Siempre se habla más de los problemas urbanos, urbanos regionales, de las necesidades y servicios urbanos, etc. Pero cuando mostramos que la mitad del mundo tiene que ver con lo rural continental o rural marítimo, o lacustre o fluvial, costero, pues ahí sí ven o se enteran de que se ha olvidado seriamente un asunto serio, perdón. Se ha olvidado descaradamente un asunto muy importante que es la mitad del mundo. Eh, Otro asunto también que es importante que ustedes sepan es cómo se distribuye esta población. Información clave. Una, un dato clave es que existen 1.500 millones de campesinos, más de campesinos e indígenas, ¿no? Distribuidos en 380 millones de fincas o adjudicaciones. Es decir, son pequeños poseedores o pequeños propietarios. Poseedores si son, por ejemplo, indígenas que están en un territorio colectivo, pero que sí tienen una pequeña adjudicación. O campesinos que sí son propietarios, pequeños propietarios, que sí cuentan con un título de propiedad para ellos en particular y no es territorio colectivo. Bueno, pero en general se estima en 1.500 millones de campesinos e indígenas, distribuidas en estas pequeñas fincas. Hablamos de 800 millones de personas que hacen, que hacen trabajos en huertos urbanos o suburbanos. Miren la cantidad de personas que están en el mundo suburbano y urbano produciendo alimentos de manera tradicional o mixta. Y tenemos 410 millones de personas dedicadas a las colectas del bosque, en cosechas, sabanas e incluso en selvas. Cosechas de todo tipo, ¿no? Desde estos hongos comestibles, esto que pues, en términos genéricos eh, le hemos llamado acá estos hongos comestibles. Eh, Aquí pues se consume mucho el champiñón y otros productos. Eh, eh, y 190 millones de pastores, ¿no? Aquí se incluyen ganaderos, ¿no? Personas dedicadas a las ganaderías de distintas razas. En pastoreos comunes, comunales, pueden ser potreros comunales o atos comunales, o en potreros o atos privados. Son pequeños productores de ganado, ¿no? No son grandes productores en general, no lo son. Y más de 100 millones de pescadores. Entonces, si ustedes suman los 1.500, los 800 millones, 410 millones y 190, pues, y 110, perdón, pues rápidamente se enteran de que eso supera los 3.000 millones de seres humanos. Más adelante les voy a mostrar pues, las cifras pues, más contundentes. Bueno, otro asunto clave son entender, ¿no? Sobre esto, pues son los beneficios que estaríamos perdiendo, beneficios tanto sociales o culturales, como desde el punto de vista de la biodiversidad, y son los siguientes. ¿Me esperan un segundo, por favor? Bien. Eh, estos,
estos sistemas de producción campesinos e indígenas tradicionales, ¿qué han podido hacer? En épocas de crisis, ellos han ayudado a absorber desempleo. Eso se vio, eso se vio claramente en la pandemia, que la mayoría de las poblaciones pequeñas pudieron hacer una cooperación permanente con las zonas rurales, e incluso llevaron sus trabajadores, nutrieron, perdón, su demanda de mano de obra en el campo con población urbana de pequeñas poblaciones, por supuesto. Eh, eh, También en las ciudades intermedias o en las grandes ciudades también se presentó una migración inversa. Ya no era éxodo rural, sino éxodo urbano hacia la zona rural. Entonces, en momentos de crisis, por supuesto, también podemos hablar de guerras de gran escala o de guerras focalizadas, conflictos armados como el nuestro, pandemias como es el caso de ahora. Ellos ayudan, crisis económicas también, recesiones. Toda esta actividad agrícola de la mitad de la humanidad puede absorber el desempleo que se genera en las zonas urbanas. ¿Qué otra cosa puede hacer? Puede atender los déficits de alimentos. Eso también es muy importante. Puede aliviar la pobreza, contribuir a aliviar la pobreza. Mm, Puede también pues, ayudar a conservar la agrobiodiversidad, como ya lo hemos probado anteriormente. En las zonas tradicionales de producción agrícola es donde se resguarda la diversidad de especímenes, ¿no? Tanto de vegetales como animales domesticados en el mundo. No es en las zonas donde hay agricultura mecanizada mm, o en las tierras templadas, ¿no? Sino es en las zonas intertropicales donde se presenta este fenómeno. Eh, Pudieron resistir también pues, al impacto de la agroindustria, especialmente de la gran agroindustria, pudieron marginarse de los monocultivos, bueno, y siguen ocupando con cierta eh, sostenibilidad, eh, pudieron seguir ocupando sus territorios. Bien. Y otro asunto muy importante es que ya por sí mismos estos sistemas de producción son capaces de paliar o de mitigar los efectos del cambio climático. O sea, los últimos estudios que se han hecho sobre los servicios que prestan este tipo de sistemas productivos, pues también están demostrando que son zonas donde efectivamente las tasas de deforestación tienden a ser menores, tienden a ser bajas, donde los niveles de captura de CO2 son sostenidos en el tiempo. Obviamente eso cambia, pero los sumideros de CO2 no tienen pérdidas importantes de captura, ¿no? En el balance global, lo que se demuestra es que estas zonas de producción campesina en realidad están contribuyendo a mitigar el cambio climático, ¿no? En general. Y que los que más contribuyen en materia, por ejemplo, de HEI, de gases de efecto invernadero, pues son en realidad la gran agroindustria y la mediana agroindustria, sobre todo pues por el uso del suelo, ¿no? Recuerden que ellos descapotan el suelo, matan la diversidad del suelo, aplican agroinsumos. Toda esta suma de cosas pues hace que el suelo ya no fije el carbono, hace que una parte del insumo vuelva a la atmósfera, pues porque no es aprovechado por el suelo o por la planta, etcétera, y contribuye a un saldo negativo. Es decir, las emisiones, por ejemplo, por el hecho de hacer agricultura descubierta, o sea, descapotando y arando y profundizando el arado, etcétera, ese tipo de agricultura está generando una gran huella de carbono, ¿no? Incluso se dice que puede ser superior al metano en cuanto a impactos del cambio climático, puede ser superior a la ganadería.
emisiones de metano en la ganadería. Bueno, está por constatarse este tipo de afirmaciones, pero me parecería que pudieran tener razón, ¿no? Eh, pues porque los estudios que solían tener mayor sustento eran aquellos que decían que las emisiones de metano del impacto del CH4 es muy superior a los impactos del dióxido de carbono o del monóxido de carbono, pero está por revisarse los volúmenes y qué tanto impacta en realidad las ganaderías, ¿no? Bueno, eso todavía está en un tema a revisarse y más adelante les podré dar una información mucho más actualizada, porque todavía es un debate. Bueno, pero el punto es que mm, no se puede despreciar este gran sistema global de producción tradicional porque efectivamente está paliando, está ya mitigando los efectos del cambio climático. Ayudan o incluso podrían ser en algún momento crítico la única garantía de la seguridad alimentaria de la humanidad. Recordemos que ellos producen el 70% de los alimentos del mundo. Si se profundiza el cambio climático, si las pandemias, por ejemplo, que sobrevienen son mucho más letales. Es decir, habría que contar con esa humanidad que está produciendo el 70% de los alimentos. Eh, serían, serían ahora el nuevo agente central, el nuevo agente estratégico de la civilización humana. Y ya no serían las ciudades, ni los actores urbanos, ni menos los actores industriales, los grandes empresarios agroindustriales, pasarían a ser en realidad como apéndices de esa producción tradicional. Bueno, mm, por esa razón es importante y que ustedes en el plano de la ingeniería se preocupen por preservar y por mejorar los sistemas de producción tradicionales, tanto campesinos como indígenas. Eh, esto, lo digo, esto lo digo porque eh, suele imponerse la tesis desarrollista agraria de que es mejor dedicarle investigación científica, dedicarle tiempo de gestión administrativa o dedicarle más importancia incluso en los estudios curriculares, en los planes curriculares, dedicarle más tiempo a la agricultura industrializada, dedicarle más investigación a la agricultura industrializada. Y eso se ha dicho porque, pues falsamente, parece ser una propaganda incluso de las casas comerciales, Dupont o Dupont, Syngenta, Monsanto, Cargill, etcétera. Parece ser que esos manuales vinieran directamente de allá y los repiten acá en la Universidad del Tolima, en la Universidad Nacional es lo mismo, tanto de Bogotá como de Palmira, en la de Antioquia lo mismo. Repiten la letanía de estos manuales y les dicen que es importante enseñar su biotecnología, su modelo biotecnológico, es importante enseñarles la importancia de la agroindustria, etcétera, etcétera, porque ellos son los que alimentan el mundo, o buena parte del mundo, que gracias a ellos hay seguridad alimentaria. Eso es completamente falso. No es cierto y eso es un discurso de manual. Lo que es claro es que ellos no son, ellos están marginados en esa torta de la producción de alimentos. Ya les voy a decir en dónde sí es que no son marginales, en el punto de vista del consumo. Ahorita les voy a decir, porque ellos controlan el consumo mismo. Bueno, en ese sentido, el 70% del stock de alimentos pues está siendo producido por ellos eh, sin necesidad de la biotecnología que se ha desarrollado, ni de la gran agroindustria, ni de la agricultura mecanizada, bueno, nada de eso. Es difícil que toda esa producción tradicional sea sustituida por estos planes de expansión capitalistas, ¿no? De la agricultura capitalista. Es muy difícil que eso suceda. Eh, Sobre todo porque lo que se está demostrando es que
La agricultura tradicional consume poco suelo, consume pocos inputs y en la suma total geoagraria, de la geografía agraria, digámoslo así, de todo el planeta, pues son mucho más eficientes o son mucho más productivos, porque como, porque, porque a la hora de hacer el balance de inputs y outputs, o sea, de ingresos, de insumos, de gastos que se generan en el ciclo productivo, ellos producen con menos tierra y producen en más volumen. Entonces, es bastante difícil que la agroindustria vaya a reemplazarlos cuando efectivamente es muy difícil que pueda ser competitiva, perdón, frente a estos sistemas de producción campesinos. Ellos son demasiado eficientes frente a las formas de producción agroindustriales, excesivamente eficientes. Y son eficientes porque llevan 14.000 años, en realidad, refinando los métodos de producción, recogiendo las semillas, preparando los suelos, no estresando los suelos, haciendo multicultivo o policultivos. Parece una tontería, pero esa pequeña suma, esa suma de infinitesimal de producciones en chacras, en pequeñas parcelas, en latifundios a nivel global, lo que suma es una gran inteligencia agroecológica de la población campesina e indígena, que produce con altos rendimientos y con bajos recursos. Bueno, entonces, ojo con eso, como dicen por allí, que nos están exhibiendo un discurso retórico y completamente falsificado de la realidad. La realidad no es así y esos son los datos que hay disponibles. Los libros, hay dos libros que, bueno, aquí les voy a recomendar de una vez. Uno que es La memoria biocultural, que se los puedo enviar si quieren, que es de Toledo, eh, un mexicano que pues, ha escrito mucho sobre este asunto de la agrobiodiversidad. Y lo tengo en digital que se llama La memoria biocultural. Buena parte de la información sale allí. Y otro libro que se llama Sistemas de Producción Campesinos, de un profesor de la Universidad de Antioquia, que también yo les recomiendo mucho que revisen. Eh, el libro también lo tengo en digital y se los puedo entregar para los que quieran informarse a fondo y ver las fuentes bibliográficas de todo aquello que estamos aquí hablando. Bueno, entonces la agrodiversidad, eh, pues como ustedes muy bien saben, se consigue pues mediante cultivos múltiples. Cultivos múltiples, ¿qué implica? Relevos, intercalados y asociados. Los policultivos que implican pequeñas parcelas de unicultivos pero vecinos a otros cultivos, garantizando cierta interacción. Bueno, de esa manera pues se garantiza material genético que asegura resistencia a las sequías, exceso de humedad del suelo, las altas y bajas temperaturas, el ataque de comensales y de enfermedades eh, o de insectos, ¿no? Eso es más o menos la fórmula perfecta, ideal, ¿no? Que hay que seguir, pero que explicaría por qué la agrobiodiversidad científicamente explicaría por qué es tan importante. Y más aún cuando yo les demuestro que a nivel planetario la agrobiodiversidad reúne una memoria tecnológica de miles de años, mucho más eficiente que la actual del siglo XX y lo que lleva al siglo XXI. Bueno, eh, ya en un plano científico, ¿qué es lo que resguarda la agrobiodiversidad? Resguarda la diversidad molecular de origen biológico, de orden biológico, asegura eficientemente las interacciones o conexiones entre insectos, microorganismos, entre estos microorganismos y los insectos, la descomposición de la materia orgánica, el ciclaje de nutrientes, el mantenimiento de la fertilidad del suelo y hacer frente al cambio climático también, que es importante. Todo esto no fue descubierto, sino en realidad, pues con base a un trabajo de agricultores, de miles y de pastores, por supuesto, y recolectores también que se dedicaban a, a, a otras actividades paralelas agrícolas, etcétera. Todo esto se consigue con miles y miles de años de trabajo,
muy refinado, repetitivo, con ensayo y error, pero no deja de ser sabio o de producir tecnologías muy refinadas y muy eficientes, tecnologías agroecológicas de este tipo, ¿no? Muy refinadas y eficientes. Bueno, entonces, mediante estos agrosistemas campesinos e indígenas, se asegura la diversidad ecosistémica y por tanto la diversidad biológica. Esto no puede ser fácilmente, ni creo que puede ser sustituido por el capitalismo agrícola de la noche a la mañana. Ya lleva 200, más de 150 años, perdonen, ya lo lleva tratando de hacer y no ha podido. Y además, si tiene por plan hacerlo o por plan inamovible seguir haciéndolo, no debería seguir haciéndolo por el proceso destructivo que genera en la diversidad genética, biológica y ecosistémica y lingüística y cultural y etcétera, que yo les acabo de mostrar anteriormente. Bueno, ahora, en un plano utópico de los sueños realizables, pero que no dejan de ser sueños, recuerden que utopía viene del griego topos, que es lugar o espacio, y la partícula u, o a, que quiere decir negación, entonces, o sin, es sin lugar, utopía es sin lugar, sin espacio conocido. La utopía es un lugar imaginado o soñado. Bueno, entonces, ¿qué es lo que se pierde? Pues efectivamente la disminución de la agrobiodiversidad y de las bioculturas, de la memoria biocultural, pues efectivamente son necesarias a la hora de imaginar una civilización utópica o cualquier utopía de carácter socialista, democrática o de carácter democrática o, o de carácter comunitaria o asamblearia. Cualquier utopía de una sociedad mejor que ustedes imaginen, pues debe tener siempre presente que esto es la base material sobre la cual se debe construir la nueva civilización. Bueno, dejamos así